Universidad Nacional, Escuela de Química, para el curso Fundamentos de Química, Enlace Químico. A continuación, mi persona, Emanuel, va a introducir el tema. ¿Sabe usted qué es el enlace químico? ¿Sabe usted cuáles son los tipos de enlace químicos existentes? ¿O si en la actualidad estos enlaces tienen alguna relevancia? A continuación, mi compañero Edwin les va a explicar un poco sobre la historia del enlace químico. Muy bien, primero que nada me gustaría arrancar explicando eh, a grandes rasgos qué es un enlace químico. Un enlace químico son las fuerzas que hay entre los átomos en moléculas que los hacen formar nuevos compuestos. Bueno, ahora comenzando con historia, las primeras ideas acerca de la formación de enlaces químicos fueron aportadas por Belsius en el año 1812. Según su teoría, los átomos de los distintos elementos poseían polos predeterminados positivos o negativos. La unión de estos átomos era establecida por estos polos uniéndose los átomos con polaridades diferentes. En 1916, el químico alemán Walter Kosten expuso que las reacciones químicas ocurren con pérdidas y ganancias de electrones por parte de los átomos. Y por ello, esto requiere la configuración electrónica de un gas noble. Sin duda cosa, podemos decir que es el padre de los enlaces iónicos. Después, siguiente, por favor. Después de 1916, exactamente, Wilbur Newton Lewis planteó su teoría del enlace por pares de electrones y anuncia que el octeto se logra por medio de la compartición de electrones entre los átomos enlazados. Entonces, cosa, como mencionamos anteriormente, expuso el enlace iónico, pero el padre del enlace covalente se puede considerar a Lewis. Siguiente. Ok, aquí podemos ver la tabla periódica según los electrones de valencia establecidos por Lewis para poder lograr la regla del octeto. Y va de esta manera. Los alcalinos y los alcalinoterrios están en el primero en A1, A2. Los metálicos no se toman en cuenta y pasamos a los A3, A4, A5, A6, A7 y A8. Siendo los gases nobles pues, los que poseen 8 electrones de valencia, siendo los más estables. Por lo general, ellos no reaccionan con casi ningún otro elemento o átomo de un elemento por ser tan estables. Siguiente. Ok, la regla del octeto. ¿Eso a qué se refiere? Si bien, como se pudo apreciar en la tabla periódica anterior con unos electrones de valencia establecidos por Lewis, se dice que el oxígeno posee 6 electrones de valencia y el hidrógeno posee 1. Para poder llegar a la estabilidad de un gas noble, el oxígeno necesita 2 electrones de valencia, los cuales van a ser aportados por los hidrógenos para así poder cumplir con la regla del octeto. Ahora bien, proseguirá mi compañera Dixiana a explicarle los tipos de enlace químico. Básicamente así se clasifican los tipos de enlaces químicos, en dos grandes áreas, intramoleculares e intermoleculares. En los intramoleculares tenemos los enlaces covalentes, iónico y metálico. Los covalentes se dividen en polares, en no polar y en coordinado o dativo. Los intermoleculares se dividen en tres, en enlaces de hidrógeno, que son los puentes de hidrógeno, en las fuerzas electrostáticas, que son las fuerzas ion-dipolo, y en las fuerzas de Van der Waals, que se dividen en tres, en fuerzas dipolo inducido, fuerzas de dispersión y fuerzas dipolo-dipolo.
Ahora les voy a hablar de los enlaces intramoleculares, primero del enlace iónico. Se tiene este enlace cuando se une un metal con un no metal. Los metales ceden electrones formando cationes. Los no metales aceptan electrones formando aniones. Durante la transferencia de electrones, cada átomo completa su último nivel genético con 8 electrones. Los átomos se mantienen unidos por la atracción de cargas. No se forman moléculas verdaderas. Existe como un agregado de aniones y cationes. La diferencia de electronegatividad entre los átomos que forman este enlace debe ser de 1.7 o mayor según Pauling. El carácter iónico del enlace disminuye conforme los átomos que forman el enlace se encuentran más cercanos en su ubicación en la tabla periódica. Como por ejemplo tenemos el fluoruro de litio, el cloruro de sodio o el fluoruro de calcio. Ahora les voy a hablar de los enlaces metálicos. Lo presentan los metales como el cobre, la plata, el oro y las aleaciones de cobre, plata y cobre zinc. En los metales, cada átomo metálico está unido a varios átomos vecinos. Los electrones de enlace tienen relativa libertad para moverse a través de toda la estructura tridimensional. Hoy se acepta que el enlace metálico no es precisamente entre átomos, sino un enlace entre cationes metálicos y sus electrones de valencia. El modelo más sencillo para explicar este tipo de enlace propone un ordenamiento de cationes en un mar de electrones de valencia. Los enlaces metálicos dan lugar a las propiedades características de los metales. Siguiente, por favor. En los enlaces covalentes tenemos 3 tipos. El enlace covalente polar. Los átomos que forman este enlace aportan un electrón y después comparten los electrones. Están formados por electrones no metálicos. Debido a la diferencia de electronegatividad entre los átomos que forman el enlace, se forman polos en la molécula. La diferencia de electronegatividad es menor a 1.7 según Pauling. Por ejemplo, tenemos el ácido clorhídrico, el ácido fluorhídrico y el ácido bromhídrico. En los enlaces covalente no polar o puro, se forman entre 2 átomos iguales, con la misma electronegatividad o cuando la diferencia de electronegatividad es 0. Cada átomo aporta uno o más electrones y los comparte. Otras moléculas que presentan este tipo de enlaces son nitrógeno, dioxígeno, difluoruro o dicloro. En los enlaces covalentes coordinados o dativos, se forman entre 2 átomos diferentes. En este tipo de enlace, un átomo aporta el par de electrones y el otro ofrece el espacio para que ahí se acomoden los electrones. La diferencia de electronegatividad entre los átomos que forman este enlace es menor a 1.7 según Pauling. Aquí, por ejemplo, tenemos el ácido fluorhídrico, el ácido nítrico o el ácido carbónico. Siguiente. Ahora les voy a hablar de los enlaces intermoleculares. Primero, de los puentes de hidrógeno. Es la atracción entre el hidrógeno y otro átomo de gran electronegatividad. El protón de una molécula atrae hacia él un par de electrones solitarios de un átomo, como el carbón, el nitrógeno, el oxígeno, de una molécula próxima. Por ejemplo, aquí tenemos el ácido fluorhídrico. También ahora en las fuerzas de dispersión, en las fuerzas ión-dipolo, son fuerzas de atracción entre un ión y una molécula polar. Aquí, por ejemplo, tenemos el yoduro sódico. En las fuerzas de Van der Waals tenemos el dipolo-dipolo inducido. Aquí existen 2 tipos de interacción del dipolo inducido: ión con el dipolo inducido y el catión con el dipolo inducido. La probabilidad de inducir un momento dipolar depende de la carga del ión y de la fuerza del dipolo y de la polarización del átomo o la molécula. Aquí se puede dar entre el amoníaco y el benceno, por ejemplo. En las fuerzas de dispersión son fuerzas atractivas débiles que se establecen fundamentalmente entre sustancias no polares, aunque también están presentes en las sustancias polares. Se deben a las irregularidades que se producen en la nube electrónica de los átomos de las moléculas por defecto de la proximidad mutua.
La formación de un dipolo instantáneo en una molécula origina la formación de un dipolo inducido en una molécula vecina, de manera que se origina una débil fuerza de atracción entre las dos. Esto se puede dar, por ejemplo, entre el dicloro y el tetrabromuro de carbono. Finalmente tenemos las fuerzas dipolo-dipolo. Su origen es electrostático. A mayor momento dipolar, mayor será la fuerza. Aquí, por ejemplo, tenemos el ácido clorhídrico. Ahora les va a hablar mi compañero Manuel. Ok, continuando con la pregunta de si en la actualidad son importantes este tipo de enlace químico, les voy a dar unos ejemplos de las aplicaciones en la actualidad de estos. Por ejemplo, de los enlaces iónicos que anteriormente mencionó mi compañera, tenemos el cloruro de sodio, que es la sal de mesa que utilizamos de manera cotidiana. Tenemos el bicarbonato de sodio, que es súper conocido por las mamás y las abuelas en la cocina y utilizado como un antiácido en algunas ocasiones. De igual forma, el hipoclorito de sodio, que es aquel que todos conocemos, el Clorox, que utilizan nuestras madres para desinfectar todas aquellas áreas y a veces hasta para lavar, son uno de los ejemplos. También tenemos los enlaces covalentes en nuestra vida. Sí, por ejemplo, el oxígeno, el cual se considera una molécula diatómica, lo cual corresponde a un enlace covalente. Además, en la imagen final logramos ver al amoníaco, el cual tiene distintos usos o distintas formas de ser aplicado, por ejemplo, en la industria agrícola, en los fertilizantes o algunos plaguicidas, y también para la limpieza de algunos plásticos o vidrios. Resaltar el más importante que considero yo es la glucosa, que se encuentra en todas las frutas y en todas las verduras que consumimos diariamente, sea en una sopa, sea en un desayuno, en un almuerzo o en un aperitivo, siempre está presente la glucosa. Y los enlaces metálicos en la actualidad se presentan como joyas. Por ejemplo, aquí vemos unos anillos de oro, unos aretes de plata y las monedas. Todos conocemos las monedas, las cuales son una aleación de níquel. Esta es la bibliografía que utilizamos mis compañeros y yo. Y les agradecemos por el tiempo prestado.